Muy buenos días. Vamos a iniciar orando en esta mañana para comenzar el estudio. Querido Padre, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad de a través de estas herramientas poder llegar a la vida y al corazón de muchas familias que aún no te conocen. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos acompañes, que nos sigas dando e instruyendo de sabiduría para poder seguir creciendo y seguir siendo edificados bajo tu palabra. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, buenos días. Qué gusto poder compartir este tiempo nuevamente con ustedes y en el estudio de la palabra, y ya estamos llegando a los últimos estudios en cuanto a la temática de cómo es Dios. Y hoy vamos a hablar de también de otra cualidad de Dios, y vamos a ir, por favor, acompáñenme al Salmo número 90. Salmo 90, versículo 2. Dice allí la palabra de Dios: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y hoy vamos a hablar de este pasaje, y vamos a hablar de lo que es una virtud de Dios, que es que Dios es eterno. Entonces, vamos a tener varios pasajes para ver, así que vamos a mover bastante los dedos buscando pasajes, versículos en la Biblia, y vamos a ir al Salmo 135. Salmo 135, versículo 13 dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y una de las características en cuanto a la eternidad de Dios es que aún en su nombre es eterno. Y uno diría, ¿por qué el nombre? O sea, cuando Moisés le pide a Dios que le diga su nombre para que él lo revele al pueblo de Israel, el Señor le da una respuesta, y es: yo soy el que soy. Así es como se traduce la palabra en sí. Hay toda una historia sobre eso, o sea, toda una explicación bien amplia, pero el nombre que el Señor le revela significa yo existo en mí mismo, o yo soy por mí mismo, ¿sí? Nosotros cuando damos nuestro nombre, decimos el nombre que nos pusieron nuestros padres, nuestro nombre legal, pero nuestro nombre simplemente es, digamos, una necesidad de documento, por decirlo así, o de una forma en que nos llamen. Nuestro nombre dice cómo nos llamamos, pero no define quiénes somos. En cambio, el nombre de Dios, ese nombre que Él le revela a Moisés, no solamente habla de Él como persona, sino dice cuál es su origen. O sea, lo que Dios está diciendo es: yo existo por mí mismo, y es una característica exclusiva de Dios, porque todos los demás hemos sido creados, ¿sí? Los ángeles, los animales, los seres humanos somos creación de Dios. Tenemos un día de nacimiento, ¿sí? Un día en el que empezamos a existir. Sin embargo, Dios no tiene esa característica porque es eterno, Él no nació. Muchas veces hay gente que pregunta: ¿cuándo fue el origen de Dios? Dios no tiene origen, Dios no tiene final, Dios no va a morir. Por ende, es eterno. Y hablando de estas cosas, vamos a ver algunos de sus atributos. Así que vamos al libro de Isaías. Tenemos varios pasajes hoy, al capítulo 40. Y este es un pasaje que es conocido también, aunque este versículo tal vez no es tan tocado. Sí, que realmente se cita mucho y se usa mucho como cita o para hacer tarjetas, especialmente para las redes sociales, el 31.
Pero el 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el 29 dice, el de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Sí? Después los otros pasajes ya son más conocidos. Pero en primer lugar habla de el Dios eterno y creador, que creó y que sigue creando, porque muchas veces vemos a Dios en la creación y lo vemos allá en el principio y hasta ahí llegamos, pero Dios sigue creando. Cada ser humano es una creación de Dios y por eso es que somos únicos. O sea, fíjense, no solamente Dios es creador, sino que es creativo, porque podemos encontrar personas parecidas, pero no idénticas, no iguales. Podemos encontrar a alguien que se parece mucho a alguien, pero tiene características distintas. Podríamos encontrar gemelos, trillizos, cuatrillizos, y podrían parecerse mucho, tal al punto de que podríamos hasta confundirlos, pero cuando los conocemos en profundidad, nos damos cuenta de la diferencia. Tienen rasgos distintos, tienen características de la personalidad diferentes, de carácter diferente, y eso también tiene que ver con la creación de Dios. Dios es un Dios creador, creativo, ¿sí? Y eso lo vemos aún en la naturaleza. Si, por ejemplo, a veces que en el aburrimiento empezamos a ver canales quizás de los que muestran la naturaleza y que van a lugares desconocidos o nuevos y muestran especies, y vemos un Dios creativo, porque cada vez encuentran más variantes de un mismo tipo de animal o de insecto. Entonces, ese es el Dios eterno, un Dios creador, pero también es un Dios verdadero. Vamos al Salmo 119. Vamos a leer solamente 3 versículos. Vamos a leerlo todo, si no, no nos vamos de aquí. Pero en el Salmo 119 está el versículo 142, el cual dice, tu justicia, perdón, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El 144 dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Y el 160 lo resume diciendo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo primero que dice es que la palabra del Señor, ¿sí? Todo lo que está aquí, la suma de todas sus palabras, es verdad. No hay mentira, no hay engaños, sí es una verdad eterna, pero también su justicia, sus juicios, son justos y eternos. Y tiene que ver también con la verdad, porque cuando la verdad sale a luz, vamos a decirlo así, en un juicio, lo que se juzga es correcto, ¿sí? Muchas veces vemos cómo en los juicios se tergiversan las informaciones, se falsifican los documentos o se miente, y finalmente el resultado no es el correcto porque sabemos de que algo se ocultó, algo se omitió, pero cuando toda la verdad sale a la luz, lo que termina pasando es justo. Bueno, eso es lo que dice aquí del Dios eterno, es un Dios eterno y justo. ¿Se acuerdan que yo hace 2 semanas atrás les decía algo que es muy importante, que los atributos de Dios no están en conflicto, sino que están en armonía y que entre ellos se complementan, ¿sí? Su amor, su verdad, su eternidad, su justicia, ¿sí? Todas ellas justamente son parte una de la otra. Ahora, este Dios creador, verdadero, justo, vamos a ir al Salmo 103,
Dice el Salmo 103, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es un Dios eterno y su misericordia es eterna, o sea, es un Dios misericordioso. Y es importante porque acá hace una referencia, dice desde la eternidad y hasta la eternidad. Tengamos en cuenta lo siguiente: Dios no vive ni en el tiempo ni en el espacio. Dios no tiene esos límites. Nosotros sí. Y nos cuesta comprender el concepto completo de la eternidad, porque nosotros vivimos en la noción del tiempo. Nosotros estamos sabiendo de que en algún momento nacimos, o sea, no recordamos eso, pero sabemos cuándo pasó, y con el tiempo vamos cumpliendo años, envejeciendo, ¿sí? Y eso también afecta nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Crecemos, aprendemos, maduramos, envejecemos, y también eso nos afecta en cuanto a nuestra forma de hacer las cosas, ¿sí? Por eso lo que pensábamos cuando éramos niños no es lo mismo que cuando fuimos jóvenes, y cambió ahora. O sea, entonces, eso hace que también nuestro proceder sea diferente en el tiempo. Pero a Dios no le pasa eso. Por eso Dios es inmutable, porque a Dios el tiempo no le afecta. Dios no vive en el tiempo, vamos a decirlo así. Dios no envejece. Vamos a ver enseguida un pasaje que habla del anciano de días, pero en realidad solamente es una expresión, porque no es Dios anciano. Dios no envejecido, no es adolescente, no es joven, es eterno. Entonces, eso también hace que Él no cambie. Nosotros somos los que vamos cambiando con el tiempo, pero no Dios. Entonces, dice su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, la eternidad, antes de que el tiempo y el mundo fuesen, Dios era misericordioso, y después de eso también. Y Dios lo expresó, y vamos a ver un pasaje también conocido que es en Jeremías 31. Versículo 3, hablándole a Israel, dice: Jehová se ha manifestado a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, Dios en la eternidad amó y ama y seguirá amando. Muchas veces hay personas que llegan a creer que aún el plan de salvación fue una suerte de plan de contingencias que tuvo que hacer Dios al ver a la humanidad caída. Y tardó mucho tiempo porque, bueno, tenía que ir preparando eso. No. Dios había preparado todo en la eternidad, en amor. O sea, Dios en su preconocimiento de los hechos preparó la salvación porque nos amaba. ¿Sí? Alguien dijo una vez, antes de que Dios dijese que sea la luz, dijo que sea la cruz, porque nos había amado con amor eterno. Y ese Dios misericordioso y amoroso es también protector. Vamos a Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio 33, 27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Pero fíjense, dice, el Dios, el eterno Dios
es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. ¿Sí? Es un Dios de protección, es un Dios que en su eternidad también prepara una protección para nosotros y nos protege. ¿Sí? Y eso lo lleva a ser un Dios digno de gloria, porque el Salmo 106, versículo 48, dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Sí? Desde la eternidad y hasta la eternidad Dios es bendito y es digno de ser adorado. Y también en el libro de Daniel, en el capítulo 7, haciendo referencia a los últimos tiempos, y hablando ya del final del tiempo de la tribulación, va a decir lo siguiente, versículo 14, Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y el 27 dice, y el que reinó y el que dominó, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, Dios reina en la eternidad y reinará en la eternidad. Lo que pasa en este tiempo es momentáneo, pero llegará el día en el que toda nación, toda lengua, toda persona va a reconocer que el Señor reina, ¿sí? Y aquellos que no lo hagan perecerán. Vamos a la segunda parte porque así como Él es eterno y sus atributos son eternos, su plan para con la humanidad es eterna. Y este no necesito leerlo ni que lo busquemos porque lo conocemos bien. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para cerrar un poco, bueno, yo sé que nosotros no tenemos esa controversia, pero existe la controversia de si Jesús era o no era Dios. Déjenme decirles algo, solo un Dios eterno puede otorgar vida eterna. No la puede otorgar un ángel, no lo puede otorgar ni el humano más santo que exista, ¿sí? Solo el Dios eterno puede dar vida eterna. Y eso fue lo que Cristo nos dio por medio de su obra en la cruz y por medio de su resurrección, vida eterna, ¿sí? Propósito eterno, la vida eterna. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios nos, en su plan, nos ha provisto, vamos a decirlo así, de un camino eterno, de un camino no que nos lleva a la eternidad, pero sí que nos lleva a llegar de una forma distinta a la eternidad, porque Él le dice, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, o sea, si hay
decisiones que son contrarias a tu palabra, a tu verdad, contrarias a tu persona, decisiones pecaminosas. Y él dice, guíame por el camino eterno, por la conducta correcta, la que va a pesar en la eternidad, porque, hermanos, tenemos que ser conscientes de algo. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida y en la vida de otros va a repercutir en la eternidad. Y ya voy a llegar a esa parte, pero tengamos ese pensamiento de que lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo va a tener un impacto en la eternidad, va a tener un resultado en la eternidad para con nosotros y para con las personas que nos rodean. Vamos a Efesios capítulo 3. Este pasaje lo vimos hace un tiempo atrás. Efesios 3:10 dice, Pablo hablando de su ministerio y, y de la obra que estaba siguiendo en la obra de Dios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, que la obra de Dios viene también con propósitos eternos, ¿sí? El anunciar a Cristo tiene que ver con un propósito eterno. El enseñar la palabra, el discipular, el servir a otros, tiene un propósito eterno. Me acuerdo de que hace unos años cuando estaba compartiendo en la iglesia Jorge Racibiluk, él decía que él anhelaba llegar al cielo con hijos, con nietos, con bisnietos espirituales. O sea, que su servicio aquí en la tierra tuviese el impacto en la vida de otros y que ellos en otros, ¿sí? Y pensaba, porque por ejemplo, cuando estemos en la eternidad, esto no es algo que esté en la Biblia, pero digo, ¿qué pasaría si en un momento estando en la eternidad Dios dijera que nos pongamos en fila detrás de aquel que nos alcanzó a nosotros, de aquel que nos llevó al Evangelio, ¿sí? De esa persona que nos guió a Cristo? Entonces, ¿qué pasaría si yo bueno, tendría que, sé de quién, detrás de quién me pondría yo, no sé detrás de quién se pondría esa persona, pero iríamos haciendo una fila hasta llegar adelante y ahí estaría uno de los discípulos del Señor, quizás un apóstol. Y se iría haciendo la fila cada vez más ancha porque obviamente cada uno fue alcanzando a más. Pero esto me lleva a mí a hacerme esta pregunta. ¿Habría gente detrás mío? Yo sé que sí. ¿Habría gente a mis espaldas? ¿Cuántos habrían detrás de ellos también? ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios es eterno. Y por último, vamos a ir ya a 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Perdón, con vosotros. Y dice el 15 hasta el 18, vamos a seguir. Dice, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios.
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y por último tenemos una esperanza eterna. Pedro en una de sus cartas dice que debemos saber algo, y es que todas las cosas en algún momento van a arder y van a ser deshechas por el fuego. Entonces, este pasaje también nos dice algo, y es interesante porque Pablo, hablando en su situación y habiendo pasado por cárcel, por azotes, por naufragios, por persecuciones, por amenaza de muerte, dijo que esta leve tribulación momentánea produce un excelente peso, un eterno peso de gloria. ¿Sí? Y esa es la perspectiva de Dios también. Dios está en la eternidad y ve las cosas desde la eternidad. Lo que nosotros vivimos, a nosotros nos pueden resultar en muchos años. Sin embargo, a Dios le resultan segundos, porque justamente Él es eterno. Ahora, si yo viera las cosas desde la perspectiva de Dios, no me angustiaría tanto por lo que está aconteciendo, porque sé que todo va a pasar y va a terminar. Y cuando todo pase, y cuando todo acabe, y cuando ya no estemos en este mundo, vamos a estar en la eternidad con Dios. A mí me angustia ver, por ejemplo, creyentes que viven preocupados y afanados por cosas temporales y desgastan su vida y su tiempo tratando de alcanzar cosas perecederas. No estoy diciendo que no se puedan tener cosas, ni casa, ni auto, ni bienes materiales, pero muchas veces le damos demasiada relevancia y dejamos que esas cosas nos alejen del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Porque tarde o temprano, eso ya no lo vamos a tener, o ya no vamos a estar para disfrutarlo, pero vamos a estar en la presencia de Dios, y todo lo que vamos a disfrutar estando con Él, lo vamos a disfrutar por la eternidad. Y allí ya no vamos a tener que preocuparnos por nada, porque vamos a estar donde Dios está y donde todo es provisto por Él. Vamos a terminar este tiempo orando y dando gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por darnos a conocer tu eternidad, Señor, y toda la obra que has hecho desde ella, toda la que continuarás haciendo en ella, Señor. Y gracias porque en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor, preparaste también un lugar para que nosotros la disfrutemos contigo. Gracias, Padre, por tan hermosa salvación, por tan eterno plan, tan eterno camino y tan eterna esperanza para nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra nuevamente, y gracias por haber podido compartir este tiempo con mis hermanos. En nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.